Buenas tardes amigos, estamos encontrándonos ya para iniciar nuevamente este programa de diálogos. Está con nosotros el doctor Héctor Ramiro Manosalvas con un libro. Nos trae esta tarde En las garras del poder y se refiere al 30S, ya nos va a contar su propia historia y para conversar y ver su punto de vista, un invitado siempre que por suerte lo tenemos como activista político, además de su experiencia militar, el señor doctor coronel Mario Pazmiño. Bienvenidos a los dos, muchas gracias. Muy amable, Francisco. Pero iniciemos, doctor Manosalvas, con esto. Yo sé que, y le vamos a preguntar cómo llegó a este libro, pero las razones están, usted ha pasado en la cárcel. Así es, y entonces coméntenos esto. Primero, el motivo que le llevó a escribir el libro, En las garras del poder, y las razones por las que usted terminó en la cárcel. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Un saludo cordial a la audiencia. Desgraciadamente, el toparse con el poder es ponerse en una desventaja tremendamente grande. Yeah. Escribo el libro con la intención de que el pueblo se entere lo que sucedió en lo referente al 30 de septiembre. Como una denuncia desde la óptica de víctima. Entonces esa es la situación, porque no solamente fui yo, sino que hay cientos de presos por esta situación, cientos de enjuiciados que de una u otra manera están invisibilizados. Yeah. ¿Usted creería que lo del 30 de septiembre causó más problemas de los que tenemos conciencia los ecuatorianos, a muchos ciudadanos? Sí, como manifestaba, está invisibilizado una gran cantidad de casos. Por ejemplo, en la cárcel 4 existen compañeros que están sentenciados a 12 años. Ayer el activista político Fernando Villavicencio decía de que no existe por magnicidios sentenciados. Claro. Con todo el respeto, no es así. Por intento de magnicidio está por intento de a 12 años de cárcel. 6 personas condenadas a 12 años de cárcel. De esos uno pidió disculpas, las que exigía como chantaje el gobierno, y salió. En tanto, 5 personas se encuentran privados de su libertad. Por este intento de magnicidio. Intento de magnicidio. O sea que sí está. Y a 12 años de cárcel. 12 años de cárcel. Yeah. Entonces, el libro tiene el objetivo de denunciar este tipo de cosas que la sociedad, en medio de su quemimportismo y apatía, no conoce. Yeah. Coronel Pazmiño, esta es una realidad que se vuelve una especie de crónica, porque primero no hemos terminado. Se ve que no hemos cerrado el 30 de septiembre. Está ahí, hay gente detenida, sentenciada, como nos recuerda el doctor Manosalvas, a 12 años de cárcel por algo que fue... ¿Qué calificaría usted? ¿Fue un acto del presidente provocativo o de demostración de poder? Gracias, bienvenido, buenas gracias tardes. Francisco, muy buenas tardes y un cordial saludo para mi directo amigo y compañero de armas y de especialidad del área de inteligencia. Yo creo y considero que Rafael Correa tuvo el peor episodio de su gestión como gobernante de este país, este nefasto 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque en este hecho en el cual se recoge no una sublevación, sino unas aspiraciones del personal de policías y también de militares que reclamaban un poquito más de decencia en el trato del gobierno hacia Fuerzas Armadas y de sus diferentes beneficios que tenían este personal. Y el gobierno lo que hizo es ensañarse con esas personas que reclamaban y además de eso, no solo ensañarse, sino que utilizar todo el aparato del Estado para perseguir a estos ciudadanos, porque ahí estuvieron militares y civiles y policías, y perseguirles
y no saciarse con la persecución, sino que hacerles la vida imposible, a tal punto que gran parte de ellos, recordará, tuvieron que huir del país para evitar ser asesinados posiblemente digo yo, en la cárcel. U otros, como lo relata acá mi compañero, pues cumpliendo sentencias de 12 años por intentos de magnicidio. Creo que está reflejado lo que es el totalitarismo de una persona que llegó al poder por una facción populista para desangrar al país. Otra cosa que es importante, Francisco, es que ese 30 de septiembre se dio la ruptura entre la sociedad civil, la sociedad militar, la sociedad policial y la sociedad política. Comenzamos a confrontarnos entre hermanos ecuatorianos y eso es lo que no podemos perdonarle a los 10 años del señor expresidente Correa. Doctor Manosalvas, cuéntenos, usted un suboficial, ¿por qué termina vinculado al 30 de septiembre? ¿Estuvo en el lugar incorrecto? ¿Estuvo o formó parte de una, no sé si revuelta, rebeldía, rebelión? ¿Cómo califica usted? ¿Usted era dirigente de... estaba en servicio activo, estaba en servicio pasivo? Discúlpeme que le haga todas esas de una, pero cuéntenos la historia suya en este caso. Bien, doctor, voy a ser un poco explícito en el asunto. Primero, para el día 30 de septiembre yo estuve un año en servicio pasivo. Ya estaba en de tal manera que personalmente a mí no me afectaba la LOCEP, no me afectaba en absoluto. Ya era beneficiario de la anterior ley, digamos, para llamarlo de alguna manera. Es más, estaba ese día haciendo una inversión en una de las cooperativas que existe alrededor del Ministerio de Defensa. Ah, ¿usted estuvo cerca del ministerio o dentro? Estuve fuera del ministerio. Fuera del ministerio. Estuve concretamente en la cooperativa de ahorro y crédito de los militares en servicio pasivo de Fuerzas Armadas, en el segundo piso. Es ahí cuando nosotros escuchamos que hubo alboroto y salimos como curiosos. Precisamente en ese momento un compañero se encontró y dice: mi sub, usted está en servicio pasivo, por favor, de hablando algo, porque estaban los medios de comunicación. Entonces doña Gisela Bayona, y así consta dentro del proceso, que eso ni siquiera ella reconoció en la reconstrucción de los hechos. Dijo que no tenía ninguna entrevista y le voy a demostrar de que así fue. Ella hizo una pregunta, porque estábamos dos ahí, dice: ¿es esto hasta que caiga el gobierno? Yo había manifestado de que los políticos se encarguen los políticos y que esto, y nosotros queremos que nos respeten. Me quitó el micrófono, no dije una sola palabra más, y por eso yo decía, y digo en el libro, ¿será eso para 3 años de cárcel? ¿Fue solamente ese hecho de su participación? Sí, de eso voy a conversar. Aparte de eso, yo creo que hay otros antecedentes por los cuales a mí se me vinculan. Yo tuve el desacierto o acierto de enjuiciar a Fuerzas Armadas, enjuiciar al Estado porque no me ascendieron al grado de suboficial mayor, pese a ser el primero en mi promoción, no haber tenido arrestos. Pero eso es una cosa no común, pero que es permanente en las Fuerzas Armadas. Sí, que no les haya, pero no se había dado, alguien de tropas un suboficial, actúe de esa manera. Entonces, anteriormente yo había publicado un libro, Violencia, Plan Colombia y Repercusiones, otro libro, Entretenimientos Matemáticos, que precisamente está aquí. Y este de entrenamientos matemáticos también, ahí. Sin embargo, de haber aportado con esto y otros libros, otros relatos, no fui considerado para el ascenso, entonces me vi obligado a seguir las acciones legales. Lógicamente en ese entonces todavía la justicia no estaba en poder de Rafael Correa. Gané los juicios y al año de haber estado sin sueldo, perseguido por inteligencia militar, a la cual yo le serví toda mi carrera militar, inteligencia policial y la CNI, tuvieron que llamarme, ascenderme, pagarme lo que me debían y terminar mi carrera como suboficial mayor. Nosotros igual dormíamos en la Plaza Grande por la ley de héroes y heroínas. Cuando o sea que actividad
no digamos política, pero reivindicativa estaba haciendo. Siempre he luchado por los intereses de mi personal. Y si yo era un suboficial mayor, se sobreentiende que era el más antiguo o uno de los más antiguos de Fuerzas Armadas, que tenía la obligación de velar por el bienestar del personal. Entonces, cuando ven dentro de unas fotos, mi presencia ahí fue la gran ocasión para seguir los juicios. Primeramente, como... ¿Usted siente que hay entonces una retaliación también por haber enjuiciado, por haber iniciado el juicio? Totalmente. ¿De reconocimiento de su cargo? Ya. Totalmente, hay retaliaciones porque enseguida vinieron las investigaciones de lesa humanidad, en las que yo no estuve presente desde el 80 hasta el 92, aquí en Pichincha, ni siquiera estuve. Y sin embargo se me vinculó a través de un informante del servicio de inteligencia también, que salió por la puerta trasera, como yo le digo en el libro. De eso yo acudí inclusive a la Comisión de la Verdad, donde demostré de que yo nunca estuve en las unidades que supuestamente se investigaba supuestas torturas. Este fue el primer caso de persecución que se entabló después de los juicios que le seguía al Estado. Sí, sí, claro. Entonces, yo he sufrido una persecución implacable. He sido pinchado los teléfonos. Hoy, precisamente, está saliendo todo lo que estaba haciendo la SENAIN. Hoy ya se conoce perfectamente, inclusive hasta los montos que gastaron en equipos para la persecución política. Entonces, lo mío tiene que ver más que participación en el 30S, porque sí estuve en el Ministerio de Defensa. Y sí fui a la base aérea, y así consta en mis declaraciones, porque es la verdad, porque el señor ministro de Defensa ese día tenía que recibirnos a una comisión. Y entonces el guardaespaldas viene y dice, mi sub no le va a atender, él va a la base aérea, dice si es que va allá, porque allá va a estar, y van a hablar del tema que corresponde. Y ahí se firmó un acuerdo. Y yo me trasladé a la base aérea, donde el ministro ese día dijo, sí señores, ustedes tienen toda la razón, mañana o en estos días les depositamos, porque hubo una equiparación salarial en lo que estoy hablando en el libro, donde nos dejaron a 4 jerarquías sin esa equiparación. No había rango donde ponerles. Ese fue el pretexto. Sí. Ese fue el pretexto. Me acuerdo del tema. Sí, sí. Ese día dijo, yo les deposito cuando más hasta la próxima semana. Y así fue. En la próxima semana fuimos a revisar las cuentas y había unos $5,000 del retroactivo del 2010. Así les cumplieron con esa deposición. Esperaron que haya muertos para que cumplan con lo que debieron cumplir años atrás. Claro. Porque en el 2008, desde ahí se dio la equiparación salarial. No nos reconoció en 2008 y 2009 hasta la actualidad. Inclusive la Asamblea, usted debe tener conocimiento de que le exhortó al presidente a que nos cancele. Y el presidente en una sabatina dijo de que no habían héroes, sino que ya les iba a descontar a los... Cumplir el deber no era de heroísmo, dijo. No, esto tiene que ver con la equiparación salarial. Ah, con la equiparación, claro. No de la ley de héroes. No. En la equiparación salarial dijo, cuando le exhortaron, que ya les vamos a descontar a los asambleístas para pagarles, entonces dijo... Y con eso se quedó hasta la actualidad. Coronel Pazmiño, esta cosa que hemos visto, usted, digamos, usted salió por otras razones, pero también estaba vinculado un poco con el 30S, exacto, porque aunque no directamente... pero varias veces Sí, es que fíjese, el tema es que el gobierno buscaba... gente de la oposición como chivo expiatorio, y cómo vincularle para demostrar que verdaderamente había una intentona de golpe de Estado. A mí se me vincula, y yo fui a hacer una exposición de un libro y dar una conferencia en Miami, y así consta en mis declaraciones. Yo fui allá y el Instituto por la Democracia, que estaban haciendo el lanzamiento del libro que yo lo estaba sacando, en esas circunstancias me invitan a una conferencia que se iba a dar al otro día. Y lo hace Carlos Alberto Montaner. Me dice, Mario, sería interesante que participes en una conferencia de un ecuatoriano. Ese momento iba a preguntar qué ecuatoriano es el que va a dar la conferencia.
pero se dio otra conversación y ya no hubo oportunidad. Al otro día me trasladé a la charla esta y estaba la conferencia, pero el rato que yo ingreso por la puerta, era un desayuno de trabajo y estaban ahí pasando en vivo la charla esta a nivel de internet. Estaba dando la conferencia el señor Coronel Gutiérrez, expresidente de la República, y justo el rato que entro dice, ahí entra otro perseguido más, yo también buscándole al perseguido. Y me siento al lado casi de Lucio, Pablo Lucio Paredes, que estaba también ahí, y otras personas que estaban ahí. Entonces, conversando, le consultaba, le digo, ¿de qué se trata el tema? Porque no sabía. Dice, es una exposición que está haciendo sobre la política de Ecuador y tanta cuestión. Pasó, en esta exposición que se hizo ahí, no se habló de nada de lo que estos señores refieren, y la comisión esta que se creó del 30S tampoco refiere y montan supuestos. Nada, porque esto era transmitido vía internet. Facebook Live. Y después de eso, pues nos despedimos. Yo tenía una entrevista, me salí un poquito antes, el resto se quedó ahí y hasta ahí quedó. ¿Qué pasó el 30 el día 29? Me invitan del grupo Maná, no del grupo de aquí, sino del grupo político. De este que se claro, ser partido político. Y estaban haciendo el lanzamiento del libro, no el lanzamiento del libro, estaban haciendo una exposición ahí, Cristian Zurita y Juan Carlos Calderón sobre el Gran Hermano. Y yo estaba como parte del equipo de moderación en la parte de la tarima, digamos, que era ahí en la sede de Maná. Y fui con mi carro. Recuerde usted que yo estaba recogiendo en ese tiempo las papeletas, las firmas para la revocatoria de Barrera. Yo fui la primera persona que presentó la revocatoria del alcalde Barrera. Y me habían dado y yo estaba recogiendo y venía recogiendo. Yo estaba haciendo el trabajo. Yo ya había venido retirando más o menos unas 47,000 firmas que se generaron en la parte sur y estaban en el carro, en la parte de ahí. Y lo dejé parqueado frente me roban el carro, me roban mi carro y los llevan a un deshuesadero. Yo sé las personas que lo hicieron, pero estoy todavía en un proceso de investigación que está durando tiempo. Y ahí hay gente... Pero encontró el carro. Encontré el carro porque tiene un dispositivo especial de posicionamiento. Entonces, vamos a ver, y está presentada en la policía, porque la policía y la fiscalía me decían, ya recuperó el carro, coronel, ya no se haga problema. Ya vaya a hacer nomás, ya está ahí. Usted ya me agradezca más bien. ¿Encuentra razones políticas para este robo? Porque fíjese, le voy a explicar lo que pasó ahí. Entonces le digo, no, señor, porque ese carro, lo que se robaron de ahí, es importante que se investigue. Porque ¿a qué ladrón le va a interesar las 47,000 firmas que yo tenía ahí recogidas sobre el tema del señor Augusto Barrera? ¿A quién le va a interesar eso? Me desvalijaron el carro y todas las cuestiones, pero se van cargando las firmas. Y las firmas estaban en un sobre. Y eso no tiene ninguna importancia económica para un ladrón. Entonces, justo me quedo con este problema. Era el 29, amaneciendo 30. Y yo voy a la fiscalía a presentar la denuncia y todas las cuestiones. Y me recuerdo que mi esposa yo comencé a escuchar en la radio que había problemas en el regimiento Quito. Digo, no, pues hay que ir a ver esta cosa. Y llamaba a la gente que vean qué es lo que está pasando. Entonces digo, hay que ir a ver. Me dice, un ratito. Primero, antes de que te vayas para allá, primero deja solucionando. Si me robaron todas las llaves de la oficina, de la casa, me tocó cambiar todas las cerraduras. Y eso terminé yo de hacerlo más o menos a eso de las 6, 7 de la noche, porque era un problemón en conseguir en esos días. Y ese es el motivo por el cual yo no estoy inmerso también dentro del... Pero me querían buscar en todas, sabía yo que me buscaban en todas las fotos. Pero no había posibilidad. Sí, pero la persecución es, como bien lo dice Ramiro, es permanente contra los miembros de Fuerzas Armadas que estuvieron participando y también contra civiles que pusieron su cara al frente para denunciar los hechos de las diferentes irregularidades que estaban cometiendo en este gobierno.
Ramiro, usted entonces es identificado en las fotos, tiene una declaración y le inician un juicio. Y este juicio usted tiene que haber ido y coméntenos algo del proceso del juicio y cuál era el argumento de los jueces para haberle sentenciado. Y usted no se ha ido, tampoco pidió disculpas. Coméntenos esa parte. Sí, doctor. Desgraciadamente, como dije hace un momento, el haber trabajado en inteligencia, Ya. yo creo que También. era un objetivo del gobierno Ya. cuando estábamos haciendo esta serie de protestas. Es más, yo antes tuve reuniones con el Corcho Cordero, con Ya. César Rodríguez, que era presidente y vicepresidente de la Asamblea. Ellos estaban al tanto de todos los problemas que había en la institución, A ustedes les habían comentado. siendo en servicio activo. Yo tuve reuniones Ya. con ellos, cosa que no debía hacer por mi condición de militar, pero era la única forma de que nos escuchen a la tropa. Entonces el malestar estaba ahí y estuvo permanente. Ujú. Y yo era cabeza visible porque tuve 2 reuniones, una en el Hotel Reino de Quito, otra en la Asamblea y la tercera en Granilandia. Ya. Aparte de ellos, me reuní con La Torre y una serie de personajes del gobierno. Tuve una reunión con Miguel Carvajal en su función de viceministro de Defensa. Tengo los informes donde él acepta que hay todo ese tipo de malestares, pero que va a ir resolviendo poco a poco. Ya. De tal manera que cuando se da el 30 de septiembre, había malestar tanto en la policía como en Fuerzas Armadas. Y ustedes habían dicho eso a las autoridades. ¿Sí? Recuerde que primero se dio la reforma a la ley de personal, donde se aumentó el tiempo de servicio de 5 a 7 años, y en los grados menores, pues eso repercute en lo económico. Claro. Hubo ocasiones en que gente que tenía que ascender con los 5 años ascendió después de 7 años o 9 años, inclusive, porque conjunto Se a repensó esto todo. hubo una reclasificación de personal y se formaron cada promoción 2 promociones. Claro. Todo eso Generó, claro. no dice el gobierno y no reconoce de que eso fue lo que Generó causó estas dificultades, el malestar dentro de la tropa. Había problemas en el rancho. Si nosotros revisamos la prensa de ese entonces, había pasquines en todos los medios de comunicación que se Que difundían. salían de adentro. Que era la única forma de denunciar, porque la tropa definitivamente no tiene acceso sino hasta donde el comandante de cada una Oiga, de las doctor unidades. Manosalvas, de aquí entre nos, alguno de esos pasquines que dice, ¿eran motivados por los propios miembros de las Fuerzas Armadas? ¿O parientes o amigos de ellos que decían esto hay que hacer para denunciar? ¿Le habrán descubierto alguno que usted motivó o no? Bueno, como era de inteligencia, nosotros estamos al tanto de todo lo que De estaba todo. sucediendo. Ya. ¿Sí? Usted no Pese necesitaba a hacer que un mi pasquín. especialidad no era inteligencia interna, aquí el señor coronel Pazmiño sabe perfectamente de que yo todo el tiempo trabajé en inteligencia externa. Externo. Era profesor de orden de batalla bueno, no voy a decir de qué, pero esa era mi función. Ya. Nada tenía que ver con asuntos internos. Pero un hombre de inteligencia que no esté al tanto de lo que ocurre en su Claro. país, definitivamente no es No inteligencia. no sirve para ese cargo. Claro. Entonces, por ese conocimiento yo creo que fui un blanco perfecto para el gobierno Y y como encontraba razones para, claro. Claro. Ahora, su pregunta respecto al juicio, el doctor Román sabe de mi problema, el doctor Zarango sabe de mi problema. ¿Ellos fueron abogados a su tiempo de usted? No fueron, No. pero conversé continuamente Ya. con ellos respecto a lo que habían hecho conmigo. Primero yo cometí el grave error de presentarme en la audiencia de vinculación y yo recién ese entonces me enteré de que nomás se me acusaba, porque nunca se me dio acceso absolutamente a ningún documento. Sin embargo, del consejo de los abogados de que no me presente, yo fui y me presenté en la audiencia de vinculación. Craso error. Eso me costó, desde ese momento, Ya. que me pongan las esposas y a la cárcel 4. Ese momento que se presentó. Ese ¿le mismo detuvieron? momento. Fui esposado en la audiencia de vinculación. Luego, pues ya uno está preso, defiéndase si es que puede. Pues Claro. usted no puede Es más difícil. recurrir a sus archivos, absolutamente a nada.
entonces prácticamente queda a merced de este juicio que prácticamente era político. Pero antes de eso, yo fui a dar declaraciones por insubordinación. Luego yo les hago notar de que yo estuve en servicio pasivo. Sin embargo, rendí las declaraciones. Esas declaraciones recogen y me siguen por rebelión. En el caso de rebelión, soy sobreseído definitivamente. Pero de ahí coge el otro fiscal, que no doy los nombres porque yo sé por qué lo hago, hace un arrastre según sus expresiones en los juicios. Y del juicio ese que salí sobreseído, se coge documentos y me sentencian a 3 años. Previo a ello, pedí medidas cautelares. Se me negó. Ya cuando se me sentenció, aplicando el 630 que también estaba aplicando el señor vicepresidente, ex vicepresidente Glass, la diferencia que a mí me pusieron 3 años y el 630 dice para los que sean menos de 5 años. También se me negó. Posterior a esto, ya en la sentencia, se inventa una serie de cosas. Por ejemplo, se dice de que he dado declaraciones a Gama TV, a Teleamazonas, y en el libro pongo como anexos. Tengo las contestaciones de Teleamazonas, donde dice no existe ninguna entrevista del doctor Manosalvas. Gama TV, que estaba en manos del presidente Correa, dice que no existe ninguna reportaje, entrevista, declaración o publicidad alguna relacionado al doctor Manosalvas. Entonces, el famoso CD de Gama TV nunca existió. Es un CD preparado por inteligencia. Y yo estoy consciente de que esto fue preparado por inteligencia policial de la SENAIN. Cuando usted va... ¿Creería que fue montado esto entonces? Sí, doctor. Por ellos. Cuando usted va a las actas de entrega de las evidencias que está en cadena de custodia, usted nunca encuentra de todos los canales, excepto Gama TV. Cuando va al siguiente listado, asimismo cuando entregan estos CDs, no aparece Gama TV. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en inteligencia? Éramos encargados de grabar todos los noticieros. Entonces en inteligencia cogieron un CD y le pusieron Gama TV y con eso me sentenciaron. Eso en ninguna parte del mundo es prueba. Claro que sí. Coronel Pazmiño, siempre cuando uno ya entra en temas de inteligencia, parece que fuera algo, una cosa ilegal, ¿no? Una cosa para sí, pero existen departamentos, hay directores, usted mismo fue director de inteligencia, el doctor Manosalvas dice, yo he trabajado en inteligencia. ¿Depende de quién dirija la inteligencia para los objetivos nacionales o en inteligencia todo se vuelve un objetivo? Es excelente la pregunta porque me permite clarificar 2 conceptos que son básicos. Primero, el tema de inteligencia como una inteligencia para el Estado ecuatoriano es la que venía haciendo el sistema de inteligencia militar y me imagino también el sistema de inteligencia policial. Son sistemas de inteligencia que actúan con objetivos en base a las amenazas que existen hacia el Estado ecuatoriano y cada uno de ellos se preocupa porque tenga información sobre estas amenazas y cómo se pueden ir contrarrestando. Esto es lo que se hacía anteriormente. ¿Qué es lo que pasa el momento que usted no trabaja para el Estado ecuatoriano como sistema de inteligencia, sino trabaja para un partido político, un caudillo político o una ideología política? El momento que usted trabaja para este tipo de componentes, se transforma esa inteligencia que velaba por los objetivos nacionales permanentes, se transforma en una inteligencia de carácter político. Y al ser una inteligencia de carácter política, esa inteligencia ya no tiene los mismos conceptos. Entonces le siguen al que opina diferente, a la oposición, utilizan los gastos reservados, que por eso es lo que vamos a exigir que el Contralor pida que se abran todos esos gastos reservados, porque con esos gastos reservados se comienza un proceso de persecución. Se han comprado a través de esos gastos reservados equipos de interceptación
para utilizarlos bajo ciertos pretextos, movilizaciones, vigilancias y un sinnúmero de cosas. Esas situaciones lo que están haciendo es regresando a los tiempos del famoso Fujimori y del famoso Montesinos, en donde ese tipo de inteligencia política lo que hacía es mantener al gobierno de turno, como lo está haciendo la famosa Secretaría de Inteligencia. ¿Usted creería que es necesaria la Secretaría de Inteligencia? El Estado no tiene que de alguna manera, qué sé yo, estar, como dice el doctor Manosal, estar enterado de lo que pasa dentro del Estado. Lo que pasa es que querían darle otra connotación. Era una oficina de persecución, entonces. No. ¿Qué es lo que pasa? El famoso foro, y yo siempre recalco lo del foro de Sao Paulo, porque en el foro de Sao Paulo dice claramente que uno de los principales enemigos de un proceso revolucionario es Fuerzas Armadas, y dentro de Fuerzas Armadas su sistema de inteligencia nacional. Tienen que ser eliminados a como dé lugar y cambiar ese sistema de inteligencia por otro sistema de inteligencia que sea mucho más amigable con estas estructuras políticas. Y es por eso que se cambia. Jamás existió un sistema de inteligencia político en el país. Lo que existía era una Dirección Nacional de Inteligencia que tenía todos los días una reunión con el presidente de la República y le daban el informe de lo que pasaba a nivel nacional. Todas las estructuras de inteligencia... Los temas, las cosas... Todas las estructuras de inteligencia, policial, militares, de agregadurías militares, todos reportaban hacia estos centros de inteligencia y estos a su vez nutrían a la Dirección Nacional de Inteligencia, que pertenecía a parte del Consejo de Seguridad Nacional. Y ese era el estamento que daba informaciones directas al presidente de la República. No necesitaban, pero necesitaban buscar un chivo expiatorio para decir, esta es la oportunidad de botarle toda la suciedad hacia inteligencia militar. Es por eso que yo estoy haciendo un libro que va a salir de aquí a unos meses, que se llama La verdad sobre Angostura. Y ahí van a ver cómo algunos actores militares, políticos, tienen que rendir, ahí sí, cuentas y tienen que ver su responsabilidad en el proceso de Angostura. Este es un tema que resulta, claro, el cuestionarnos mismos. Y claro, yo tengo dos personas que nos pueden contar, pues no, como experiencia, porque la profesión en parte les llevó a eso. Usted nos ha dicho que también trabajó en inteligencia. ¿Hizo algún informe, y no le pido que me diga cuál, pero algún informe a algún alto funcionario de Estado o sobre un alto que le llevara a decir, encontraron una forma de vengarse y de ajusticiarme? Y ahí dicen las garras del poder y la verdad del 30 de septiembre. ¿Para usted la verdad del 30 de septiembre puede ser una venganza? Ya, mi apreciado doctor, yo quisiera terminar por favor, de mi caso, ¿sí? Donde se me fue negando nulidad, apelación. Luego en casación, cuando no tenía ninguna esperanza, con informe de mayoría, se anula el proceso. Regresa a la Corte Provincial con informe de mayoría, perdón. Y entonces estábamos contentos de alguna manera porque parecía que se iba a hacer justicia, pero regresa nuevamente a la Corte Provincial, receta la señora que siempre iba a todas las audiencias, que trabajaba en el Ministerio de Justicia, ya fue jueza, regresa a manos de ella y se ratifica exactamente en lo que prácticamente Casación dijo, de que no había motivación. No cambian absolutamente nada, sino simplemente se ratifica. Ahí cabe señalar de que, para demostrar que es un caso eminentemente político, en todas las audiencias que eran de carácter reservadas, ahí estaban de la Presidencia, estaban del Ministerio de Justicia, estaban del Ministerio del Interior, que en la audiencia de apelación nosotros con el doctor Durazno, el doctor Bisueta, el doctor Pedro Granja, logramos hacerle salir. Pero una de las que salió después me recibió como jueza. Y en la segunda ocasión, cuando voy a casación, no sé si por situaciones eminentemente profesionales, en vez de ponerme como Héctor, me ponen como Luis o como Víctor. Y entonces me niegan la segunda casación. Hasta eso yo ya estaba cumpliendo los 3 años de sentencia.
Una vez, como ya me negaron casación, tenía derecho yo a salir con prelibertad, porque mientras estuve yo preso, había gente por narcotráfico, había gente que falsificaron, estaban con 10 millones, fueron capturados de dólares falsificados, salieron antes, entraron los señores de los pases policiales, salieron a los 6 meses, o sea, ahí me di cuenta de que los casos políticos era peor que violar, peor que traficar, peor que matar. Me negaron la prelibertad, me negaron la libertad controlada. Luego pedí reducción de penas, también me negaron. Pero al que me metió dentro del problema, a él sí le dieron el 7% de rebaja de penas, que daba 81 días. Debí salir cumpliendo los 3 años, también se me negó y se me tuvo unos días más, no sé si esperando disposiciones del Ministerio de Justicia. Entonces, para mi concepto, el Ministerio de Justicia también ha cumplido su parte dentro de la persecución hacia mi persona. ¿Y por qué ha sido un instrumento para perseguir? Sí. Llegó el señor presidente de la República, y esto es nuevo y le estoy relatando en el libro. Nos dijo, fue a la cárcel 4. Y en la cárcel 4 fue a visitarle al señor que estuvo vinculado en el caso del Principito. Fue a visitarle al, no solo vinculado, está sentencia. Este dato está sentenciado a 22 años. 22. ¿Y él fue a visitarlo ahí? A los 2, 3 días de la visita salió con libertad. Salió con libertad controlada. Eso le estoy diciendo en el libro. Entonces, por eso digo de que un caso político ha sido mucho más grave que uno de violación. que de violaciones, de narcotráfico. Había unos extranjeros que les cogieron con kilos de droga. Sin embargo, ellos salieron con prelibertad, en el caso mío no. Inclusive hubo uno que estaba acusado de asesinato. Y ojo, yo no estoy diciendo de que ellos eran responsables de nada. Pero si estaban por asesinato, por otras ejemplo, acusaciones más duras, digamos. Y sin haber culminado los procesos, salían con prelibertad. Y a mí se me negó absolutamente todo. Inclusive, hasta los últimos días, se me mandó a sacar documentos para darme por lo menos unos 15 días antes de... No fue así. Se me negó absolutamente todo. Entonces le hicieron cumplir una sentencia, y alguna vez no le planteó, y ese día de la visita usted habló con el presidente. Hacia eso voy. Ya. Ese día nos dijo, ustedes piden disculpas el día de hoy, y el día de mañana o en los días siguientes se les da el indulto. Pero ¿cuál era la condición? La condición de que pidamos disculpas al Estado, él mismo nos dijo, pidan las disculpas al Estado, a las víctimas, a todos los afectados del 30S. Asuman la responsabilidad. Entonces, si yo no cometí ningún delito, ¿yo cómo podía pedir el indulto bajo esas condiciones? Claro. Y fuimos precisamente los que están sentenciados a 12 años, y mi persona, los que no nos acogimos al indulto. Que yo en el libro le digo de que era un chantaje del gobierno. Un chantaje, por un lado y por otro lado, para endosar las responsabilidades que él tenía frente al 30S. Si él no se iba a meter el 30S allá, no pasaba nada. Porque ustedes recordarán, y usted, señor coronel Pazmiño, mi coronel, recordará de que en el 81 hubo un caso exactamente igual en el tiempo de Jaime Roldós Aguilera. Se sublevó la misma unidad. Más de 1000 entraron en paro, recordarán, de las muñecas de trapo, por el bono navideño. Pero le costó el cargo al ministro. Pero el señor presidente no fue a meterse pues allá, no fue a provocar, sino simplemente dijo, a ver, la cúpula policial me arregla, el señor ministro me arregla. Al otro día, ese mismo día se solucionó el problema, y al otro día el presidente visitó el regimiento Quito y le despidieron y le recibieron con aplausos. Contrario a lo que hizo el señor Rafael Correa, que fue presidente, pero yo creo que nunca llegó al umbral de estadista. Fue a meterse y desde el inicio empezó a gritar, a vociferar, como se puede ver en los medios de comunicación. Manosalva, de algún trabajo hecho en inteligencia, le insisto en la pregunta,
¿No encuentra usted alguna cosa que pueda llevarle a esto, a los 3 años de cárcel, y que el 30S haya sido solamente digamos, un mecanismo para enjuiciarlo? Como expresé anteriormente, yo siempre trabajé en inteligencia externa. Lo que quiere decir, cuando dentro de externa también hay una serie de departamentos, y nosotros nos manejamos por unos términos que se llama la compartimentación. Entonces, hay otro término asimismo, la necesidad del saber. Es con lo que nosotros trabajamos. Entonces, lo que sabe mi coronel, yo no necesariamente tengo que saber. Lo que sabe mi compañero, yo, ¿por qué tengo que andar averiguando? Entonces, cada quien trabaja en sus campos. Y Hasta en mi que caso, llega alguien que cada debe uno integra los insumos, cogemos y entregamos a la persona encargada, y eso llega inclusive al presidente de la República. Pero en mi caso era encargado del orden de batalla. A mí pregúntenme que en cuanto a la composición, dispositivo, efectivo, táctica, logística, eficiencia de combate de los ejércitos de los países vecinos y para vecinos, de eso le doy de memoria hasta hoy. Porque esa era mi especialidad. Inclusive yo hice un orden de batalla subversivo y por eso publiqué este libro, Violencia, Plan Colombia y Repercusiones, porque veía en ello un peligro para nuestro país. Y de hecho, así fue. Coronel Pazmiño, nos recuerda siempre este de violencia, ¿no? Claro, uno dice inteligencia militar, tiene que ver también con lo que hacemos en los civiles, de ley tiene que ver, porque por ejemplo uno dice, fíjese el problema con los subversivos, ¿no? Claro, pero en un gobierno donde habían subversivos que habían ejercido el tema ese, debe haber también rencores, pues, ¿no? Bueno, me imagino yo que existen un resentimiento porque las estructuras de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, luchaban para mantener un Estado de Derecho, un Estado en donde se respete el orden y lo que tiene que enmarcarse dentro de lo que es la democracia. Todo amenaza interna o externa que trate de desestabilizar un Estado es un enemigo natural para el Estado ecuatoriano como tal y para cualquier gobierno que esté en el poder. Entonces, los mecanismos o las estructuras de inteligencia policial y militar recaban información sobre estas amenazas que están o pueden afectarlo. Y de ahí pueden surgir un sinnúmero de resentimientos, un sinnúmero de situaciones que al momento es que a la larga o a la corta va a caer dentro del tema político, y el tema político pues a la larga o a la corta va a repercutir sobre esas instituciones que buscan o que buscaron a su debido tiempo mantener el orden dentro de un Estado. Coronel Pazmiño, pero además una de las cosas que después llevó a desmantelar, pues, ¿no? Tenían contacto con otras inteligencias, y les diría, y especialmente con la norteamericana, es común, es normal, pero sirvió como un elemento para destruir. Yo lo he dicho y lo dije en mi declaración ante la Comisión de la Verdad de Angostura, lo dije ya por alrededor de unas 8 horas, que fue mi declaración, y está grabado toda esa cuestión. Yo manifesté ahí que primero había una equivocación garrafal de parte del presidente de la República. Él creía que yo era fui el director de inteligencia por 30 años. O sea, toda la vida, desde que se formó el ejército, yo era el director de inteligencia. Y estaba completamente equivocado. Yo llegaba recién de una agregaduría militar y el comandante general del ejército me ponía en una posición como director de inteligencia, que no había dirección de inteligencia, había un departamento. Recién como director de inteligencia yo entro a partir del año 2008, en enero del 2008, y duro como director de inteligencia 1 mes, 18 días exactos. Entonces no es que ha sido toda la vida. Ahora, la otra cosa que es interesante también rescatar en este punto es que dentro de lo que se iba estructurando y lo que se iba haciendo dentro de los sistemas de inteligencia, cada uno de ellos recababa esta información. Y había, sí, es verdad, había este celo. ¿Por qué había el celo entre los sistemas de inteligencia policial y militar? Porque
había la compartimentación, entonces se evitaba que existan fugas de información. Y por eso es lo que dicen que los sistemas no funcionaban y no estaban acoplados verdaderamente. Claro. No era eso, porque había una comunidad de inteligencia que se permitía manejar eso. Por otro lado, habían las bilaterales de inteligencia, que permitían no solo vincular la información nacional, sino también regional e internacional. Entonces, eso permitía, y está dentro de los diferentes procedimientos, que el director de inteligencia mantenga contacto con otras agregadurías o con otros sistemas de inteligencia. Es parte del trabajo. Es como la señora ministra de Relaciones Exteriores tenga relaciones con todos los países. Exactamente igual es lo que le asignan al director de inteligencia. Pero el director de inteligencia tiene que hacerlo bajo... saber discernir, sí, bajo unas políticas. Bajo las políticas del gobierno, bajo las políticas del comandante general del ejército. Porque toda reunión que haga el director de inteligencia es supervisada y es autorizada por el comandante general del ejército. Es por eso que el señor general González, en su libro dice, cuando lo dice después de 8 años, pero lo dice, el coronel Pazmiño no tuvo nada que ver con la relación con la embajada americana. No. Él estuvo en relación con el grupo militar a pedido del comandante general del ejército. Y eso es verdad, porque yo me reuní 3 veces con ellos. Y de las 3 veces está claramente definida para qué eran. ¿Para qué? Una pregunta ahí de lo que nos ha dicho el doctor Manosalvas. El malestar de la tropa, el malestar de las Fuerzas Armadas era evidente. Por lo tanto, inteligencia sabía que era evidente, pero no solo que sabía inteligencia, sino que de lo que nos ha dicho, también ese malestar fue compartido con las autoridades. Exactamente. Entonces ahí hay negligencia. Fíjese, hay una negligencia tremenda, porque inteligencia lo que hace es informar sobre estos problemas que existen. ¿A quién informa? Informa directamente al comandante general del ejército, que es la responsabilidad nuestra como inteligencia militar. Él, a su vez, le informa al jefe del comando conjunto y así la cadena hacia el presidente. Ahí también hay otro error garrafal que yo estoy explicando en el libro. Es porque el presidente de la República cree que el director de inteligencia de la Fuerza Terrestre tiene la potestad de ir directamente donde él a golpearle la puerta y decirle, esto está pasando. Eso tal vez será en los Boy Scouts. Acá no funciona así. Aquí las cosas son muy claras. Uno tiene un canal y uno no puede saltarse el canal. Porque ahí es piramidal. Exactamente. Entonces, sí se informó, así como también se informó sobre las famosas domésticas en el tema de Angostura. También se informó, y se informó con fotografías y todo, días antes. Nunca llegó esta información donde el presidente de la República. Esta no es culpa mía, ni del comandante general del ejército. Es culpa de los que no transmitieron eso. Ahí está el ministro de Defensa, el jefe del comando conjunto. Si no le transmiten, no es culpa de quien está generando la información, es culpa de los que no pueden difundir esa información. Entonces, lo que está diciendo Ramiro es verdad. Existió esa información, se lo canalizó, pero no tuvieron y no le dieron la importancia que ese malestar podía repercutir a futuro. Y ahí están las consecuencias. Doctor Manosalvas, ¿este libro está presentado ya públicamente? ¿Lo va a presentar? ¿Va a tener alguna actividad para que la gente lo conozca? ¿Dónde lo pueden conseguir? Coméntenos algo de eso. Y si tiene algo que concluir para lo de su sentencia, les ruego que nos cuente. ¿Sí? Yo creo que de la sentencia ya tenemos bastante claro cómo se llevó el proceso. Yo lo que quisiera es más bien decir qué nomás contiene el libro. Por ejemplo, favor. El libro contiene, por ejemplo, la versión del señor general Luis Ernesto González, donde él, porque hoy todo el mundo anda averiguando quién dio la orden de disparar, quién esto, quién este otro. Pero el señor González en su libro, en las páginas 198 y 196, dice que le dio 30 minutos el presidente Correa para que le saquen. Caso contrario, él se iba a salir. Eso dice en el libro de Memorias del Comandante, algo así. Sí, Memorias del Comandante. ¿Sí? Entonces, le estaba dando una orden. Y los militares lo que hacemos es cumplir órdenes. Eso le estoy diciendo en el libro. En el libro, por ejemplo, a mí me parece extraño de que, por ejemplo, el señor general Mantilla, que ahora es comandante general de la policía, ordena al GIR para que le rescaten al presidente. El
ministro del Interior, Gustavo Yal, ordena al GEO que les rescaten al presidente, o que estén había en la varias evacuación. órdenes y varios grupos rescatándole a un presidente que no estaba detenido. Pero lo novelesco es de que Gustavo Yal y el inspector general de la policía estaban con el presidente Correa cuando el presidente Correa ordenaba a las Fuerzas Armadas que les rescaten. Entonces yo digo, no era obligación de ellos coordinar para que no se dé este tipo de cosas. Son las preguntas que yo le hago en el libro y de que debe ser investigado. Si los tres estaban ahí, no podían decir, a ver, vayan ustedes, rescaten y enfréntense con Fuerzas Armadas. Esas cosas vamos a ir descubriendo en el libro. Pero, doctor Manosalvas, una cosa más. Algo más que nos aporte para decir, oiga, ¿usted está convencido de que esto no fue un intento de golpe de Estado? En el libro precisamente le hablo lo que es un intento de golpe de Estado. Y le digo de que debe reunir una serie de características, como por ejemplo, de que haya líderes. Hasta hoy no han sido identificados ningún líder para decir de que ellos se iban a beneficiar del golpe de Estado. Bueno, han intentado fijar en algunos personajes que eran los... Claro, no había a quién iba a ser el beneficiario. El beneficiario, claro. ¿Sí? No hay un político de relevancia. Ya. Es más, apenas es un 3% de la policía que participa. El resto de la policía estuvo con el gobierno. En Fuerzas Armadas es apenas el Ministerio de Defensa que a lo mucho hay unas 600 personas las que participan, y de ellos participan un grupo, no todos. Y en la Fuerza Aérea exactamente igual, mientras el resto siguieron en sus actividades normales. Sí. Para que se dé un golpe de Estado debía haber pues un manifiesto rechazando las políticas del gobierno, Y por lo menos. proponiendo algo. Y proponiendo a cambio alguna cosa novedosa dentro de política económica y social. No hubo absolutamente nada. Yo en el libro le descarto de que hubo intento de golpe de Estado. Una posibilidad de eso. Así como descarto de que tampoco hubo intento de magnicidio, que posiblemente, dado los acontecimientos de última hora, si es que había un loco, podía hacerlo. Ya, pero tampoco el 30S era una convocatoria. No fue organizado para eso. Yo sostengo de que en el libro de que no fue organizado para eso, sino un reclamo eminentemente laboral, eminentemente económico, porque, ojo, y aquí hay que entender una situación. Las condecoraciones no todas son económicas, las condecoraciones son simbólicas. Eso simbólico que cuando estamos retirados, estamos en la Plaza Grande, estamos comentando y yo tengo este botoncito que me dieron. Eso no tiene más que un costo emocional. Y eso, reconocimientos. Y eso se nos quitó a través de la LOCEP. Doctor en mi caso, se nos está yendo el tiempo, pero y una cosa que en su caso tenía condecoraciones también, pero y además se había retirado. Yo tenía todas las condecoraciones y es más, inventaron otras, porque por cada libro publicado tenía derecho a una condecoración. Y como ya me dieron la de segunda, me dieron otra vez de segunda y después otra vez de segunda. Entonces, tengo las condecoraciones, que eso para mí es simbólico. Recibí las que eran legales y no sé, hasta se inventaron. Pero quisieron dar. ¿Usted va a llevar este caso fuera a las Cortes Internacionales? Sí, estoy esperando el lanzamiento del libro, que tengo el honor de invitarles. Va a ser el 8 de febrero en la Casa de la Cultura. Y luego voy a entablar la demanda internacional, porque la justicia sigue estando secuestrada. Y precisamente está dirigida por las mismas personas que me causaron el daño. Por ejemplo, hoy se sabe ya a través de los medios de comunicación de que el decreto 22 con el que se formó la comisión 30S establece que no era remunerado, y sin embargo el fiscal actual recibió remuneraciones para el 30S. Lo que decía el coronel Pazmiño, hay que buscar la forma de que esto se clarifique. Con las conclusiones de ese informe pasa a Fiscalía, que también era el tío del señor presidente de la República, y empiezan los juicios precisamente por golpe de Estado. Hasta hoy no hay un solo preso por intento de golpe de Estado. Pero sí hay presos por intento de magnicidio, sí hay presos por incitación a la rebelión. Y en esto
hasta hoy no aparece un personaje de valía política, militar, como para aseverar Que diga ese él tipo de iba a cosas. asumir el poder. Concluyamos con usted, coronel Pazmiño. Primero, valorando lo de la inteligencia, Sí, valorando esto del 30 de septiembre, ¿cuándo mismo podemos cerrar? Pero no podemos cerrar si están gente sentenciada injustamente, ¿no? yo creo que esta investigación que va a iniciar la Corte Penal Internacional sobre el 30S, que Clever Jiménez eh, nos pidió una ayuda para esta situación, Ya. nosotros la dimos, y se planteó así la demanda en la Corte demanda. Penal Internacional. Eso está comenzando a Tomará generar- su tiempo, Tomará pero su tiempo, comienza. pero todo llega. Y la otra cosa que es importante, yo creo que mientras existan presos políticos en este país, este caso y otros casos que están ahí guardados bajo la penumbra, jamás podremos decir que existe un proceso de transparencia, un proceso de democracia en el país. Lo que hay es un proceso de persecución. Y solo le pongo un caso. ¿Cómo va a ser factible, ya, que a una persona se le sentencie a 3 años de prisión por aplaudir? Me refiero a Francisco Endara, hoy un perseguido político en el exterior que por haber estado ahí en ese punto y aplaudiendo le dijeron que ese era un delito. Eso está en las cortes internacionales, porque a su tiempo, a su debido tiempo, todos estos casos tienen necesariamente que ser investigados y sancionados los que, amparándose bajo una justicia donde se metieron las manos, están causando un daño a los ecuatorianos. Muchas gracias a ustedes. Estará entonces a partir del 8 de febrero a disposición de ustedes el libro En las garras del poder, verdades del 30 de septiembre, del doctor Héctor Ramiro Manosalvas, quien cumplió 3 años de cárcel por una acusación en virtud del 30 de septiembre. Han estado con nosotros Héctor Ramiro Manosalvas y el coronel Mario Pazmiño, que no solo por su formación nos acompaña permanentemente a hacer análisis y le pegó también la vena política, así es que yo espero que siga en la actividad política y promoviendo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Gracias a usted Gracias. también, doctor Manosalvas. Y a propósito, claro, este es uno de los libros que nos hablaba el doctor Manosalvas, ¿no? Algo sobre matemáticas. Claro, aquí en este libro van a descubrir un personaje que a veces no nos damos el tiempo de descubrir que el Ecuador tiene. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente y gracias por habernos seguido ahora. Nos vemos el día lunes. Gracias.